3 legiones. 17.000 soldados. Entraron al bosque, y nunca volvieron. No hubo supervivientes. No hubo cuerpos reconocibles. Solo sangre, y árboles que aún recuerdan. Esta es la historia que Roma nunca quiso contar. Año 9 después de Cristo. Bosque de Teutoburgo. Germania Magna. Roma lo había conquistado todo. Egipto, Grecia, Hispania, Galia. Todo. Menos esto. Los bosques del norte eran distintos. Oscuros. Inhóspitos. Impredecibles. Aquí, la guerra no era de escudos y líneas rectas. Era de ramas, y susurros, y Varo. El general al mando era Publio Quintilio Varo. Un político. Un administrador. No un guerrero. Roma lo envió a pacificar la región. A recolectar impuestos. A imponer leyes. Y Varo confiaba en uno de sus aliados germánicos. Arminio. Un joven noble germano. Criado en Roma. Educado en latín. Con rango de caballero y acento de foro. Varo lo veía como un colaborador leal. Casi como un hijo. Pero Arminio no era romano. Y nunca lo fue. Arminio llevó un mensaje a Varo. Le dijo que varias tribus germanas estaban en rebelión. Que necesitaban una respuesta inmediata. Que debía moverse. Ahora. Varo creyó cada palabra. Y movilizó 3 legiones completas al bosque. 17. 18. 19. Más tropas auxiliares. Más caballería. Más cargadores. Más de 20.000 personas. Nadie sabía que iban directo a una trampa. Avanzaron en fila. Columna tras columna. Suministros al centro. Legionarios empapados por la lluvia. Caminos estrechos, resbalosos. Y encima. El clima. Lluvia sin pausa. Barro hasta las rodillas. Viento que doblaba los estandartes. El orden romano comenzaba a romperse. Y el bosque comenzaba a cerrarse. Los exploradores no volvían. Los árboles se volvían más densos. Los caminos desaparecían. Pero Varo seguía adelante. Porque confiaba. Porque no imaginaba que un bárbaro pudiera burlar a Roma. Y mientras tanto, Arminio ya no estaba con ellos. Había desaparecido durante la noche. Y nadie se dio cuenta. Entonces ocurrió. Gritos. Flechas desde los árboles. Jabalinas desde las sombras. Piedras. Fuego. Caos. Los romanos estaban atrapados. No podían formar líneas. No podían ver al enemigo. No sabían de dónde venían los ataques. Solo sabían una cosa. Ya no saldrían del bosque. ¿Qué harías tú si estuvieras en ese bosque? Rodeado por sombras. Traicionado por quien más confiabas. ¿Y sabiendo que nadie vendría a buscarte? Déjalo en los comentarios. Y suscríbete. La lluvia no paró en toda la noche. Tampoco los gritos. Los romanos intentaron levantar un campamento improvisado. No había suelo firme. Solo fango, raíces, árboles torcidos y miradas que los vigilaban desde las sombras. Algunos soldados juraban haber visto figuras moverse entre los troncos. Otros decían que los dioses de Roma no estaban allí. Solo el bosque.
Los centuriones trataban de mantener el orden. Pero no había líneas que formar. No había visibilidad. No había confianza. La columna se había estirado como una serpiente rota. Y el veneno ya estaba adentro. Cuando amaneció, no hubo sol. Solo una niebla espesa que parecía querer ahogar hasta los pulmones. Y entonces, todo se rompió. Gritos. Silbidos. Truenos. Y después, jabalinas. Flechas. Fuego. La emboscada era total. Desde todos los ángulos, las tribus germánicas, conocedoras del terreno, invisibles entre la maleza, atacaron sin piedad. Los romanos no podían organizarse. Su disciplina, su formación, no servían en un entorno donde no había espacio para marchar, ni para formar testudo, ni para ver el rostro del enemigo. Solo ruido, solo barro, solo muerte. Los árboles eran más altos que las lanzas, el suelo más blando que sus botas, y la niebla era más densa que su orgullo. Cada intento de reagruparse era respondido con una nueva emboscada. Cada retroceso era un descenso a más caos. Los carros de suministro se atascaban. Los heridos gritaban, inmovilizados en el lodo. Los caballos huían desbocados. Y en medio de todo, Varo, el legado de César, el representante de Augusto, el hombre encargado de llevar la ley romana a Germania, estaba de pie, cubierto de barro, viendo cómo su imperio se desangraba en silencio. Intentó dar órdenes, pero sus oficiales ya no estaban. Muchos habían caído. Otros simplemente desaparecieron en la niebla. Era el segundo día. Y los romanos ya no avanzaban. Solo sobrevivían. Cae la noche. No hay fuego. No hay campamento. Solo los sobrevivientes, mojados, temblando, sin comida. Durmiendo entre raíces. Los que no dormían, escuchaban. Y lo que escuchaban eran los tambores germánicos. Rituales de sangre. Cantos de guerra. Celebraciones anticipadas. A la mañana siguiente, Varo intentó algo desesperado. Dividir sus fuerzas y romper el cerco. Enviar partes de su ejército en diferentes direcciones para encontrar una salida del bosque. Fue su último error. Los germanos los estaban esperando. Sabían el terreno. Conocían cada sendero, cada riachuelo, cada despeje falso. Y uno a uno, los destacamentos romanos fueron arrastrados al abismo. Algunos intentaron rendirse. Los atravesaron igual. Otros corrieron. No llegaron lejos. Las águilas imperiales, los estandartes sagrados de las legiones, fueron arrancados de sus manos. Arrojados al lodo. Pisoteados. Decapitados. Colgados de lanzas germánicas, como trofeos. Varo lo entendió todo. Entendió que no habría marcha atrás. Que ningún refuerzo vendría. Que ya no había honor posible. Y entonces se arrodilló. Sacó su espada. Y se la clavó. Se suicidó no por valentía, sino por vergüenza. Porque en Roma, la peor muerte no era en batalla. Era vivir para contar cómo perdiste 3 legiones enteras. Uno de sus tribunos intentó hacer lo mismo. Falló. Lo capturaron vivo. Y lo llevaron encadenado, arrastrado por los tobillos, para ser ofrecido como sacrificio a los dioses tribales.
Ese día, bajo un cielo que nunca aclaró, se perdió algo más que una batalla. Se perdió una frontera. Se perdió el mito de que Roma era invencible. Y en los años que siguieron, Augusto no volvió a mirar hacia Germania de la misma forma. Cuando le dieron la noticia, dicen que repitió la misma frase, una y otra vez, cada noche al dormir, cada amanecer al despertar. Varo, devuélveme mis legiones. 17, 18, 19. Ninguna volvió a formarse jamás. Sus números fueron eliminados del registro militar. Sus nombres borrados de los muros. Porque esa derrota no solo quebró huesos, quebró el orgullo. ¿Hasta dónde se puede extender un imperio? Antes de que el bosque se lo trague, ¿cuánto puedes avanzar? ¿Sin entender a quiénes tienes al frente? ¿Y si tú hubieras sido Varo? ¿Habrías confiado en Arminio? ¿O habrías sentido desde el principio que el bosque te estaba mirando? Pasaron 6 años, 6 inviernos, 6 campañas inconclusas, 6 años en los que Roma miró hacia Germania y apartó la vista, no por estrategia, sino por miedo. Pero en el año 15 después de Cristo, alguien volvió, no para conquistar, sino para enterrar. Su nombre era Germánico, sobrino de Tiberio, hijo adoptivo del emperador, y uno de los pocos romanos que aún soñaban con limpiar la mancha del bosque de Teutoburgo. Llevaba consigo nuevas legiones, hombres jóvenes, disciplinados, pero con un objetivo distinto: no avanzar, no construir, no administrar, vengar. Y lo que encontró al llegar fue algo que ni la sangre ni la gloria podían lavar. El bosque seguía ahí, igual de oscuro, igual de silencioso, igual de hostil, y bajo su sombra, los huesos no estaban enterrados, estaban esparcidos. Hombres sin nombre, cráneos partidos, espinas dorsales rotas, cadáveres de romanos descompuestos bajo el cielo abierto, algunos colgados de árboles, otros aún dentro de armaduras oxidadas, muchos sin cabeza. Las águilas de las legiones estaban perdidas, y los que alguna vez las sostuvieron eran ahora polvo mezclado con raíces. Los soldados de Germánico no hablaban, no comían, no dormían, solo observaban. Porque esto no era una batalla, era una ejecución. Y entonces comenzaron los rituales. No por orden imperial, sino por instinto. Los hombres comenzaron a cavar, con las manos, con espadas, con escudos. Uno por uno, recogieron los huesos. Los lavaron con agua bendita. Los envolvieron en telas rotas. Los colocaron en fosas comunes. Los soldados lloraban. No conocían a los muertos, pero sabían que un día podrían ser ellos. Germánico mandó levantar piras funerarias. Colocó vino, pan, aceite y una inscripción: a los hijos perdidos de Roma. En medio del bosque, el imperio rezó. Y cuando el fuego se apagó, cuando las cenizas volaron con el viento, cuando la última jabalina fue recogida del barro, Germánico dio media vuelta y se marchó. No conquistó Germania, no construyó fortalezas,
No convirtió el bosque en provincia. Solo cerró los ojos. Y regresó con sus hombres. ¿Por qué? Porque el imperio sabía que podía conquistar territorios, pero no podía conquistar el terror. Porque los romanos podían enfrentar ejércitos, pero no raíces que susurraban nombres. Porque hay lugares en la tierra donde el poder no sirve de nada. El emperador Tiberio, al saber de los rituales, se molestó. Dijo que era un gesto innecesario, que no valía la pena llorar a quienes habían caído por negligencia. Pero los soldados sabían la verdad. Y Germánico también. Los hombres que murieron en Teutoburgo no murieron por error. Murieron porque Roma, en su arrogancia, creyó que ningún bosque podía tragarla. Y el bosque le respondió. Durante siglos, el imperio jamás volvió a intentar conquistar esa región. Germania quedó marcada, invisible en los mapas, silenciada en las crónicas, censurada en las estelas de mármol. La 17ª, la 18ª, la 19ª, jamás fueron reactivadas. Porque ni siquiera el poder de Roma pudo borrar el olor de sangre que dejó ese bosque. Y si alguna vez caminas por las tierras del norte, cuando el viento sopla entre árboles viejos, cuando la niebla se arrastra como sombra, y cuando el silencio es más pesado que el aire, escucha. Tal vez oigas el grito de una legión, que aún sigue pidiendo ayuda, que aún no ha vuelto, que aún espera ser enterrada con honor. ¿Crees que Roma realmente perdió en Teutoburgo? ¿O solo descubrió sus límites? ¿Es peor ser derrotado por un ejército o por un bosque? Déjalo en los comentarios. Suscríbete si quieres seguir conociendo las historias que la historia oficial trató de ocultar. Porque aquí no solo contamos batallas, las resucitamos.